Bien, pues nada, buenas tardes a todos. Yo creo que el padre Fernando Negro no necesita mucha presentación y es bastante conocido por la mayoría de los que hoy están aquí, o directamente o a través de las redes sociales o de algunos de los escritos. Le hemos pedido que en este mes, en los encuentros que hacemos por internet, la red de parroquias en América, nos haga una reflexión que nos ayude a vivir esta preparación, este camino hacia la Pascua, que como sabéis, pues es el misterio más importante de nuestra fe. Desde el último capítulo general, el año pasado, pues vimos la importancia de en todos nuestros procesos, en el corazón de nuestra misión Escolapia y de nuestra vida, la centralidad de Jesucristo. Entonces, sin duda, la reflexión que nos hará Fernando, pues ayudarnos a poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida y que sea capaz de dinamizar nuestra experiencia de fe. Así que, Fernando, tienes la palabra. Ok, pues muy buenas noches a todos, donde quiera que estén. Ya, gracias también a ti, Javier, por esta invitación, que en absoluto es como una especie de cruz que llevo sobre mis hombros, sino al contrario, una alegría de poder compartir algo que no solamente es teoría, sino sobre todo experiencia de mi vida. Estamos en medio de la Cuaresma, como nos acaba de decir el padre Javier Alonso. Por cierto, el padre Javier Alonso es el delegado del padre general o delegado general para el ministerio Escolapio en toda la orden. Entonces esta charla está organizada desde su responsabilidad como coordinador del ministerio y sobre todo pues, la red de parroquias escolapias, pero no solamente parroquias, sino simplemente allí donde los escolapios estamos pues despertando el ansia de Dios. Y entonces aquí estáis de parte de muchas partes, ¿verdad? Pero todos de una u otra forma conectados con los escolapios. ¿Cómo le llamo a esta charla? La he titulado La experiencia de la resurrección en la vida cotidiana. Fíjense, experiencia de la resurrección en la vida cotidiana. Y antes de comenzar, vamos a hacer una pequeñita oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia, porque tú siempre estás con nosotros. Queremos hacerte consciente, queremos conectarnos contigo, con tu fuerza salvadora, para que lo mismo que tú resucitaste y venciste así el poder de la ignorancia, del pecado y de la muerte, también nosotros nos llenemos de la sabiduría de tu Espíritu, también nos despertemos de nuestras muertes que nos dejan anodinos en la mediocridad y también venzamos el miedo a todo aquello que nos amenaza, para que siempre, siempre y en toda circunstancia venza siempre el amor. Te lo pedimos a ti, Cristo resucitado, por intercesión de nuestra Madre, que tenemos aquí detrás, bajo la advocación de Guadalupe, la Madre de todas las Américas, pero sobre todo a ti, tú que eres el Rey de la vida, Señor de señores, tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, si hay alguien que no me oye bien, que me lo diga, porque a lo mejor tengo que gritar un poquito más, pero si no, asumo que todos me están escuchando correctamente. Vuelvo a repetir una vez más el título, La experiencia de la resurrección en la vida cotidiana. Vamos a ver, la resurrección de Jesús es, voy a usar una palabra, el axioma fundamental del cristianismo. ¿Qué significa? Es el punto álgido, lo más importante, de tal manera que si yo creyese en Cristo, pero no creyese en su resurrección, ahí pondría en duda el nombre de cristiano, porque el cristiano cree precisamente en la muerte
y en la resurrección de Jesús, aquel Jesús de Nazaret que se encarnó de María en Belén, que vivió en Nazaret, que anunció la buena noticia a los pobres, que devolvió la vista a los ciegos, a los cojos los hizo caminar, a los que estaban tristes les trajo la alegría de la salvación y además al final murió en la cruz. Pero el poder de la muerte no pudo contra él y por eso después de estar sepultado ha resucitado y ahora hay una cosa que llamamos ha resucitado y vive para siempre. Él es el Señor de nuestras vidas. Creer o no creer en la resurrección marca la diferencia en nuestra vida. Hace unos años se hizo en España un estudio y se les preguntó a los españoles si creían en la existencia de Jesucristo. Y bueno, un 70 y pico por ciento, casi un 71, dicen que creían en la existencia de Jesucristo. Pero fíjense qué cosa, qué contradicción, ¿no? Creo en Jesucristo, pero no creo en la vida después de la muerte. Es decir, sí, creo en él, una persona humana, muy bueno, pero solamente un 46, casi un 47% creían en la vida después de la muerte. Y entre este 47% había un 21,3% que eran católicos. O sea, que al final, ¿cuántos católicos? Fíjense, esto es tremendo, ¿eh? Creían en la vida después de la muerte y por tanto en la resurrección. Pues aproximadamente, pues eso, ni llegaban al 25%. Esto posiblemente es una estadística que se puede aplicar no solamente a España, sino también a toda Europa y me temo que en Estados Unidos igual. Ya saben que hace poquito salió una encuesta y aquí en Estados Unidos, no sé si entre el 60 al 70% de la gente no cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Esto es tremendo también. Estamos hablando de católicos. Entonces, al final, todo es tan relativo aparentemente que no es de extrañar que se vayan metiendo ciertas ideas de la New Age y que si ahora entra por aquí, que si el budismo, que si la reencarnación. Entonces, algunos quieren compaginar ser cristiano con creer en la reencarnación, ¿verdad? Pero no, hay que decirlo claramente. Resurrección significa transformación después de mi muerte para que aquel Fernando que ha vivido en la tierra tratando de ser la mejor versión que Dios quería que yo fuese, allí llegue a ser totalmente transformado por el poder de Cristo resucitado para siempre. Esto es muy importante. Luego tendremos tiempo, si quieren, incluso de hablar. ¿Cómo podríamos imaginar a un cristiano que no creyese en la vida después de la muerte, que no creyese en Jesucristo? Fíjense cómo lo decía San Pablo en la carta a los Corintios. Si se predica Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, somos locos, ¿eh? Nuestra fe es vana, claro, es así de claro. Y aquello que de San Pablo lo decía hace 2000 años, se puede decir y se tiene que decir también hoy. Cuando decimos que Cristo ha resucitado, esto es muy importante, no estamos hablando solamente de un acontecimiento que tuvo lugar, en un espacio geográfico y en un tiempo, ¿eh? No. Es decir, sí, es decir, ocurrió históricamente, claro que ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? Pues cuando Cristo tenía 33 años, fue enterrado allí en Jerusalén y al tercer día resucita, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo y dónde? No lo sabemos. Pero si solamente creyésemos en Cristo resucitado como algo histórico que pasó en un lugar, no hemos entendido todavía lo que significa la maravilla de la resurrección. Y a mí me gustaría que en mi reflexión de hoy yo les contagiase
por lo que significa creer en la resurrección. Y se lo digo por experiencia personal. Miren, si yo soy sacerdote, es porque creo en Cristo resucitado. Les voy a dar un pequeño secreto. En el año 1973, fíjate si hace años, exactamente 50 años, en el mes de agosto, yo comenzaba mi noviciado, el año de noviciado, en Peralta de la Sal, que es el lugar donde nació San José de Calasán. Y allí estuve un año durante el noviciado. ¿Cuál es la experiencia fundamental que yo tuve en aquel noviciado? Haberme encontrado con Cristo resucitado, es decir, con el poder de su fuerza que actuaba en mí. Una fuerza que cuando me levanto cada mañana, una vez más me conecto con ella y Él es la causa de mi fortaleza, incluso cuando me siento débil. Por tanto, decimos que creer en Cristo no es solamente recordar algo que ocurrió en un lugar hace 2000 años, sino que es una experiencia en el hoy, hoy, aquí y ahora. Por eso podemos decir que Cristo resucitado es lo mismo que Cristo vive, está vivo, está vivo. Y además la fortaleza, la energía, la dynamis, que es una palabra griega, que le hizo resucitar de entre los muertos, que lo levantó del sepulcro, es la misma fuerza, la misma energía que está actuando también en mí y en ti, cuando yo lo confieso como Señor de mi vida. Y esto es realmente creer en Cristo resucitado. Por tanto, no es solamente, pues eso, un recuerdo, sino sobre todo una experiencia que es actual en cada momento cuando yo le digo, Señor, yo creo en ti. Creer en Cristo resucitado es una auténtica confesión, es decir, confesar. Yo confieso. Lo mismo que dos enamorados se confiesan el amor, también ahí hay una confesión. Yo creo en Cristo resucitado, significa Cristo resucitado vive en mí y no me deja indiferente. Creer en la resurrección de Jesús, ya lo hemos dicho, es esa experiencia de la persona que no solamente ha encontrado a Jesús, sino que Jesús le ha encontrado a él o a ella. ¿eh? Es aquella experiencia maravillosa, recuerdan, ¿no? Cuando María Magdalena en la mañana estaba llorando junto al sepulcro y vio que estaba vacío. Y ella estaba llorando y encuentra al jardinero. No sabía que era Jesús. Y le pregunta, Señor, se han llevado el cuerpo de mi Señor. ¿Dónde está? No lo reconocía. Hasta que Jesús la encuentra pronunciando su nombre. María. Y automáticamente se despierta en ella la fe. Señor. ¿Ven ustedes? Es decir, encontrar a Jesús es dejarte encontrar por Él previamente y entrar en un proceso donde le dejamos entrar en todos los entresijos de nuestro propio ser. Nosotros vivimos, yo muchas veces me imagino que mi vida es como una caverna, ¿no? Una caverna hermosa, bonita. Recuerdo en mi tierra de Teruel, por allí hay un sitio que se llama Molinos, un pueblecito, donde hace unos 40 o 50 años un pastor encontró una cueva subterránea con estalagmitas y estalactitas que hoy es un monumento, es decir, van los turistas a verlo porque aquello es preciosísimo. Pero por miles y miles de años, quizás desde la creación, estaba ahí oculto, hasta que alguien lo encontró y está lleno de estalagmitas, estalactitas, hay agua, pequeñas cataratas. Bueno, pues nuestro interior es algo así, algo que está vivo, pero que muchas veces vivimos como dormidos. Y cuando dejamos que Cristo resucitado nos encuentre, se va metiendo en los entresijos de todo nuestro ser y nos va despertando a nuevas realidades. Al despertarnos a esas nuevas realidades, descubrimos con su luz que hay muchas cosas que no nos gustan, que nos disgustan. Pero si tenemos el coraje de aceptarlo y de dejar que el Señor lo vaya purificando, lo vaya limando, lo vaya, dijéramos, lo vaya embelleciendo, es cuando realmente estamos resucitando con Cristo. Ya no es solamente un recuerdo,
sino que es una experiencia profunda. Jesús va invadiendo todo mi ser porque me he encontrado con él. La moderna psicología pone de manifiesto que la persona humana es un todo armónico, donde lo espiritual, lo físico, lo psíquico, lo ambiental, lo relacional están profundamente interrelacionados. Yo soy físico, tengo mi cuerpecito, tengo mi mente, tengo también mi psicología, mis emociones y mis pensamientos, mis reacciones y mis actitudes. Y también estoy en relación con la gente, en relación con mi entorno, en relación con todo lo creado. Es decir, yo soy esa persona que está sistemáticamente y sistémicamente conectada con todo lo que soy. Pero el punto álgido, el centro de todo, es el espíritu. Son como círculos concéntricos, ¿no? Cuando estaba en Camerún, bueno, Camerún, la parte de Bamenda, que está pues como a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar, un sitio muy precioso, aunque está en el África pues de las selvas, al estar a tanta altura, allí no hay tanta vegetación y ni tanto calor. Y entonces fue una maravilla cuando algunas tardes me gustaba ir a pasear por las montañas en solitario, me llevaba la moto. ¿Y qué es lo que me gustaba ver? Los volcanes, porque está aquello lleno de volcanes. Pero son volcanes que han muerto, o sea, no están activos y se han convertido en pequeños lagos. Y me gustaba tirar en el agua tranquila y serena una piedra y ver cómo se van creando esas olas concéntricas, y cuanto más grande es la piedra, obviamente las ondas son también más fuertes. Bueno, pues algo así pasa con nosotros. Nosotros somos como esos círculos concéntricos, sistémicamente ordenados, y cuando tocamos el centro neurálgico de nuestro ser, que es el espíritu, es decir, dejamos que Dios nos toque, automáticamente se desarrollan esas ondas que van afectando todo mi ser. La forma en que siento o que pienso, la forma en que siento, la forma en que voy creando nuevas actitudes, la forma en que me relaciono con los demás, la forma en que voy creando nuevos hábitos. Y poco a poco, si le dejo a este espíritu que vaya haciendo su acción día tras día, se va originando en mí la creación del hombre nuevo. Eso es vivir resucitado. Dejar que Cristo tome posesión de nuestro ser. Para que esto ocurra, no hace falta que nos hayamos encontrado con Cristo físicamente, como se encontraron, por ejemplo, los apóstoles. El último en creer en la resurrección, ¿quién fue? Tomás. ¿eh? Y no por ser el último fue el menor de los apóstoles, no. Yo viví en la India 4 años y he tenido la gran bendición de estar en la cuevecita donde allí murió Tomás, martirizado, y allí ahora se ha construido una gran basílica donde he celebrado la misa en varias ocasiones, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con Tomás? Que le costaba creer, pero una vez que Cristo lo encontró a él y él le abrió las puertas, se encontró con Cristo, digo, yo me voy de aquí. ¿A dónde me voy? A predicar que está vivo, a predicar que está vivo. Y se fue desde allá, desde Jerusalén, primero a Pakistán, bajó por toda la India hasta lo más bajo, en Kanyakumari, y luego subió por el este y llegó hasta la ciudad de Chennai, o que también se llama Madras, y allí es donde un grupo de hindúes lo mató. Murió por Cristo. El último en creer, pero sin embargo la energía de Cristo actuó en él de una manera terriblemente prominente, ¿verdad? Bueno, pues ellos se encontraron con Cristo incluso físicamente, pero es que no hace falta que nosotros nos encontremos con él físicamente, y esto lo demuestra Pablo. Pablo de Tarso, que era un judío, pero que vivía en la diáspora, este se encuentra con Jesús cuando ya él había muerto y había resucitado. Él nunca lo vio físicamente. E iba desde Jerusalén a Damasco, y allí dice que una luz luminosa lo dejó ciego por 3 días.
Y entonces, al tercer día, Pablo recobra la vista, pero no solamente recobra la vista física, sino que recobra una nueva manera de ver. ¿Qué es que ha pasado con él? Se ha encontrado con Cristo resucitado. Y esto solamente será el principio. De hecho, en una de sus cartas, San Pablo nos dice que después de este encuentro con Cristo, lo que hizo fue, se fue a Arabia y solamente 3 años después volvió y se encontró con los discípulos en Jerusalén. ¿Qué hizo en esos 3 años? Seguramente lo que hizo fue ejercicios espirituales, es decir, tratar de asimilar todo aquello que había entrado como un fogonazo en su corazón, que estaba conectado con todos los entresijos de su ser y tenía que hacer sentido de todo aquello que todavía no acababa de comprender. Pero una vez que esto ocurrió y el trabajo ya estuvo hecho, inmediatamente fue el gran apóstol que salió a predicar el Evangelio, afrontando los peligros naturales, los peligros de las persecuciones, de las maledicencias, y finalmente acabó muriendo en Roma. ¿Cuál es la causa de su fortaleza? El encuentro con Cristo resucitado. Por eso nos tenemos que ir haciendo una pregunta mientras yo estoy hablando. ¿Me he encontrado con Él? Y si me he encontrado con Él, ¿cuándo y en qué circunstancia? Y si me he encontrado con Él, ¿qué he hecho con aquel encuentro? ¿Lo dejé almacenado en el pasado o está vivo en el presente? Porque un encuentro con Cristo no solamente es para un encuentro puntual y se acabó, sino que tiene que ser la energía que vitalice el resto de nuestras vidas. Pablo de Tarso tiene la experiencia de que Cristo lo había tocado, literalmente, lo había tocado, en esa experiencia espiritual, en lo más profundo de su ser. Se había encontrado con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y por eso él dirá de Cristo constantemente que el cristiano es aquel que vive en Cristo. Fíjense que los que han estudiado a San Pablo en sus cartas han visto que la expresión de que ser cristiano es una vida en Cristo, la usa San Pablo como unas 160 veces. Y si ustedes leen alguna de sus cartas, fíjense que constantemente habla de vivir en Cristo y por Cristo y en Él y a través de Él. Estaba como obsesionado con Cristo, era como una especie de enamoramiento, ¿verdad? Y entonces él entendía que el que se ha encontrado con Cristo está como rodeado de una burbuja de gracia invisible, imagínense una burbuja, y donde quiera que tú vayas, estás en Cristo. Tú puedes estar en el avión y te puedes encontrar con Cristo perfectamente. Les cuento una experiencia. Por ejemplo, hace unos meses viajé desde Miami a, yo no sé si era Miami o era Nueva York, no recuerdo ahora. Bueno, no importa, vamos a suponer que es de Miami a México, ¿verdad? Y mientras yo estaba en el avión, que me gusta hablar con todo el mundo, pues me di cuenta que había allí una pareja que eran, ¿cómo se llama?, filipinos. Y delante iba una señora, delante de mí, que también era filipina y me di cuenta que eran familia. Bueno, el caso es que en un momento determinado me preguntan qué es lo que hacía yo, que a dónde iba y le dije que era sacerdote. Y esta señora que iba delante, inmediatamente se emociona, me mira, usted es sacerdote, wow, y empieza a hablar y luego viene, se sienta junto a mí y me dice, ¿puede confesarme? Y naturalmente que la confesé. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros creemos en Cristo y realmente lo vivimos, no solamente como teoría, sino como una auténtica realidad, si estás en el avión, si estás en la calle, si estás en el mercado, si estás en el desierto, si estás en el carro, si estás en la iglesia o donde quiera que te encuentres, rodeado de ruidos o no, siempre hay un encuentro con Él. Todo depende de si realmente ya me he encontrado con Él o me dejo encontrar con Él. Y entonces esta onda expansiva va tocando los corazones no solamente de aquel que cree, sino también de todos aquellos
que se encuentran en su camino. Bueno, pues Pablo de Tarso se encuentra con Jesús resucitado, está tocado por él, es una profunda experiencia y a él le llama el Señor de los señores, el amor de mis amores. Bueno, creer en Cristo resucitado y anunciarlo, esto es el querigma, aquello que es lo más esencial de nuestra fe. No solamente creerlo, sino también el realmente llevarlo a donde quiera que nosotros vayamos. Nos hemos convertido en auténticos mensajeros, ¿eh? Y a esto le llamamos el querigma, que es el anuncio de que Cristo ha triunfado, de que Cristo ha resucitado y de que Cristo está vivo. Bueno, creer en la resurrección no es tanto un sentimiento cerebral, lo vuelvo a repetir otra vez, y reflexivo, sino algo más intuitivo, es algo a lo cual llegamos por intuición, o si quieren ustedes, como hoy llamaríamos, por inteligencia espiritual. Hoy se habla de la inteligencia racional, también de la emocional, pero gracias a Dios también poco a poco vamos hablando de la experiencia espiritual. Bueno, pues esa inteligencia espiritual es la que nos lleva a hacer que nuestro encuentro con el Señor sea algo que va más allá de lo puramente intuitivo y objetivamente conocible. Es aquello que da sentido total a nuestra vida. No es algo puntual que ha sucedido, sino que da sentido total a nuestra vida. Ya saben ustedes que con el tema de los nazis, pues hubo un gran personaje judío que se llamaba Viktor Frankl. Él estuvo en los campos de concentración y no solamente él, sino también miembros de su familia, incluida su mujer. Entonces, mientras estaba en el campo de concentración, él se daba cuenta que aquellos judíos que caían en la depresión automáticamente habían perdido el sentido de su vida y de alguna manera él notaba que ya habían muerto. Y lo curioso era que después de 2 o 3 días esas personas ya fallecían realmente, es decir, físicamente también. Pero la verdadera muerte comenzaba cuando una persona ha perdido el sentido de su vida. Fíjense, cuando la guerra acabó y él salió del campo de concentración, ¿qué es lo que le había ayudado a vivir en la fortaleza de su fe o en la fortaleza de la vida? Pues estar enamorado de su mujer, creer que después de todo esto la vería otra vez, lo mismo que vería al resto de sus familiares. Pero esto no sucedió. Y a pesar de eso, él siguió con ese sentido de la vida total, pleno en el amor, y por eso escribió el famoso libro que yo les aconsejaría que lo lean, porque aunque está escrito por un psiquiatra, y aquí tenemos a uno que se llama Ishan, el esposo eh, de Clementina, pues es un libro muy bonito y es muy fácil de leer. Se llama El hombre en búsqueda del sentido. El hombre en búsqueda del sentido. Es decir, encontrar el sentido de nuestra vida es lo que realmente nos sanaría de muchísimas enfermedades, especialmente psicológicas y espirituales también. Entonces, encontrar el sentido de mi vida en Cristo resucitado, esto es lo más grande que puede ocurrir. Y yo ya les he dicho que les estoy hablando desde mi experiencia, cuando descubrí esto a mis 18 años en Peralta de la Sal durante mi año de noviciado. Si yo no hubiera sido por aquella experiencia, dudo mucho de que sería la persona que realmente hoy soy. Haberte encontrado con él da sentido a toda tu vida. Es también como una especie de nuevo nacimiento, es una experiencia, entre comillas, mística. Y no tenemos que tener miedo a usar la palabra mística, cuidado, porque a veces creemos que es una palabra que solamente se reserva a Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a Edith Stein y a otros santos. No. La palabra místico significa una experiencia en la cual es la fe la que me guía. Por ejemplo, cuando no soy aplaudido y sin embargo sigo haciendo el bien, eso es una experiencia mística. Cuando alguien me ha puesto la zancadilla y me he levantado y además lo he perdonado, eso es una experiencia mística. Cuando no tengo ganas de hacer las cosas
y sin embargo me levanto y le digo al Señor, por ti cogeré el arado y me pondré a trabajar. Eso es una experiencia mística. Y todos tenemos experiencias místicas. Bueno, pues la gran experiencia mística es haber encontrado en Cristo el sentido total de mi vida. Es como nacer de nuevo, ¿eh? Por eso en el Nuevo Testamento, San Pablo, por ejemplo, nos dice en la carta a los Efesios, habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo. Es decir, uno que se ha encontrado con el Señor tiene que decir no a muchas cosas. Pero no porque sea una obligación. Fíjense que estamos ahora en Cuaresma y les estoy hablando de la resurrección y lo he hecho adrede. Porque a veces cuando hablamos de la Cuaresma hablamos solamente de la penitencia, del ayuno, de la abstinencia y de los sacrificios. Pero eso lo tenemos que hacer por un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que renazca en mí el hombre nuevo, la mujer nueva, la persona nueva, una nueva manera de pensar, una nueva manera de amar, una nueva manera de actuar. La mente llena de sabiduría, el corazón lleno de amor y las manos dispuestas a hacer lo que le agrada al Señor. Eso es el hombre nuevo. Pablo otra vez, en la carta a los colosenses, despójense del hombre viejo y de sus obras, revístanse del hombre nuevo, según la imagen de su creador. Qué bonito, ¿eh? ¿Cuál es la imagen del creador? El amor. Dios es amor. Entonces, revestirnos a imagen del creador tiene que ser ese proceso en el cual voy muriendo a lo antiguo para que nazca en mí el amor de Dios, que es la verdadera esencia de todo de lo que Él es. Y una vez más, en la carta a los romanos, no se acomoden a este mundo, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Una vez más, despojarnos. Y por tanto el sacrificio tiene sentido, claro que lo tiene, pero no como una especie de masoquismo, sino que lo tiene en el sentido de que a través de ese sacrificio va renaciendo en mí una nueva mentalidad, una nueva manera de amar, una nueva manera de actuar. En definitiva, podemos decir que creer en Cristo resucitado es como vivir que Cristo es realmente la vida de nuestra vida y la muerte de nuestra muerte. Me explico. Jesús ha dicho en el Evangelio, capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 10, Juan 10, 10. Para esto he venido, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso, Cristo resucitado es el que nos da la vida en abundancia y Él es la vida de mi vida. ¿Eh? Él es el que me hace aquello que dice también el Salmo, ¿verdad? A los que creen en el Señor les salen como alas de águila y vuelan por las alturas y pueden confrontar el mal y nunca caen. Y también Jesús es la muerte de mi muerte. ¿Qué significa? El que me ayuda a morir a todo aquello que me hace mediocre, que me hace caer en la rutina, y entonces me da una vida nueva para que viva cada acontecimiento lleno de la pasión de la fe. Cuando los primeros cristianos se bautizaban, ellos fundamentalmente lo que eran era entrar en esa confesión. Yo creo en Cristo resucitado. Esto es importantísimo, el querigma. Y entonces lo hacían de una manera teatralizada que les voy a leer de una carta de San Cirilo de Jerusalén que vivió durante prácticamente todo el siglo IV después de Jesucristo. Y Cirilo de Jerusalén no tuvo una vida fácil, ¿eh? No, no, no. Él fue obispo, pero bueno, las veces que lo sacaron exiliado, precisamente porque anunciaba el poder de la resurrección. Y entonces, en un momento determinado, habla de cómo hacían los primeros cristianos el bautismo. Fíjense qué maravilla. Dice, primeramente, entraron en el pórtico del bautisterio y estando vueltos hacia el occidente, se les mandó extender la mano y renunciar a Satanás, como si estuviera presente. Y les voy a explicar por qué motivo se les mandó mirar a Occidente. Fíjense que no es a Oriente, sino a Occidente. Pues ¿por qué? Porque el Occidente, es decir, el oeste, es el lugar de las tinieblas cuando baja el sol, ¿verdad?
o la tarde, que siempre es el oeste. Es el lugar de las tinieblas sensibles. Y él tiene su imperio en las tinieblas, porque él mismo es tinieblas. Estamos hablando del maligno, de la maldad. Y por esto, para guardar la razón de lo que esto significa, renunciáis a Satanás mirando hacia el ocaso. Qué bonito, ¿verdad? Pero luego miraban hacia el este. ¿El este qué implica el este? El sol que nace de lo alto, imagen de Cristo resucitado. Fueron llevados a la santa piscina del bautismo del mismo modo que Cristo lo fue de la cruz del sepulcro. Y se les preguntó a cada uno de ustedes si creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y ustedes dijeron, sí, creo. Y después de confesar esto, fueron sumergidos por 3 veces en el agua, porque los primeros cristianos bautizaban por inmersión. Hoy lo hacemos nosotros por aspersión, ¿sabe lo que significa, no? Cogemos la concha y entonces bautizamos poniendo agua sobre la cabeza del niño o del mayor, ¿verdad? Pero los cristianos primeros lo hacían por inmersión, literalmente, ¿no? Como quien está en una piscina y se baña por 3 veces. Y fueron sumergidos por 3 veces y con 3 veces en el agua y otras tantas sacados. Y con esto significaron la sepultura de los 3 días del mismo Jesucristo. Porque así como nuestro Salvador estuvo 3 días y otras 3 noches en el vientre de la tierra, así ustedes imitaron con la primera inmersión la primera noche de Cristo y con la salida el primer día. Oh nuevo e inaudito género de cosas. Qué bonito, ¿verdad? Es hermoso. Y nosotros hoy lo hacemos de una manera también teatralizada, Coco, pero sí, pero, Pepe, pero lo hacemos de una manera más simple, porque don't se vayan en Uvaria. tener piscinas en nuestras iglesias sería bastante complicado. Bueno, también encontramos a Jesús, ¿dónde? En la Eucaristía, Cristo resucitado. Cuando levantamos el cáliz y decimos, este es el misterio de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Ven, Señor Jesús. Estamos proclamando, una vez más, el misterio maravilloso de que Cristo está en medio de nosotros, que ha muerto y que ha resucitado y que lo encontramos en ese pan y ese vino. Y además, este Cristo, Cristo resucitado, Él es el que nos hace salir del invierno eclesial del que hablaba un famoso teólogo del Concilio Vaticano II, un jesuita llamado Karl Rahner. Él ya hablaba del invierno eclesial, que es prácticamente lo que incluso hoy día estamos viviendo, y quizás incluso con más frío que en aquel momento, porque ahí vemos la falta de vocaciones a la vida religiosa, falta de vocaciones a la vida sacerdotal, a la destrucción del vínculo matrimonial y familiar, posiciones defensivas muchas veces de la jerarquía, la falsa y peligrosa tendencia a dividir la iglesia oficial de la iglesia de la fe. No, somos solamente una iglesia, no podemos dividir. Entonces todo eso crea una especie de invierno, pero nosotros tenemos que encontrarnos con el Señor para caminar hacia la primavera. Y qué bonito que además, esto es una cosa, un signo hermoso, que hoy 21 de marzo es el primer día de la primavera, ¿verdad? Y estamos hablando de la resurrección. Es hermoso, ¿eh? Las cosas no suceden porque sí, siempre tienen una razón. Yo nunca había pensado eso hasta ayer, digo, anda, qué curioso. Voy a hablar de este tema y además mañana es el primer día de este tiempo tan hermoso, ¿verdad? La primavera. Bueno, pues la experiencia del resucitado, para ser auténtica, además de transformarme a mí, además de haberlo encontrado el día de mi bautismo, eso es algo bonito, hermoso. Yo fui bautizado, por ejemplo, 4 días después de haber nacido. De esto me enteré solamente hace 4 o 5 años, nunca le había dado importancia. Pero ahora no, ahora le di mucha importancia. Mucha importancia. No sé lo que pasó allá, pero yo sí, ahora sí que lo entiendo. Por aquel bautismo, hoy soy lo que soy. Cristo actuó en mí y sigue actuando en mí. Bueno, pues lo encontramos en el bautismo, lo encontramos en el sacramento de la Eucaristía, lo encontramos en la vida. Nos anima a salir del letargo, pero también lo encontramos en la comunidad, sin exclusivismo de ninguna clase. Como nos dice San Pablo, dice,
En Él, en Cristo, ya no hay ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo, ya que en Él todos somos uno. Gálatas 3, 27, 29. Cristo lo encontramos en la comunidad. Todos aquellos que creen en Cristo, ya lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, como espontáneamente empiezan a vivir juntos y empiezan a compartir todo. Y no por obligación, no, es que es espontáneo. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu de Cristo resucitado por naturaleza nos lleva a la comunión y desde la comunión a la comunidad de forma práctica. Y esto no significa que tengamos que ser monocolores, no, o que tengamos que ser uniformes. La uniformidad no es unidad, no. La uniformidad es legalismo, es cerrazón. En cambio, la auténtica unidad es cuando somos diferentes, lo sabemos, lo aceptamos, y en lugar de poner mis diferencias en contra, las pongo a favor de. En ese momento es cuando estamos viviendo aquella experiencia que vivieron los primeros cristianos y que aparece en los Hechos de los Apóstoles, una experiencia que también se vivió en el Concilio I de Jerusalén, tal y como aparece en Hechos 15, versículos 5 al 35. Bueno, pues Jesús viene a instituir por medio de su resurrección el cántico nuevo, esa alegría profunda del corazón. Un cristiano que se ha encontrado con Jesús, la alegría no es un mandamiento, sino que es algo espontáneo. Me he encontrado con el tesoro y el tesoro no estaba fuera, el tesoro lo llevaba dentro. Y el tesoro no es que yo sea perfecto, no, soy perfectamente imperfecto, pero a pesar de ello, Él se ha metido en los entresijos de mi ser y por eso estoy alegre. Y aunque yo me encuentre y siga siendo pecador, me abandono en sus manos, me abandono en su perdón, y por eso Jesús es la causa de mi alegría. Así que San Pablo les repetirá constantemente a los suyos: estén alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres, y que su alegría sea patente, que la vean todos. Pascal, que era un místico francés del siglo XVIII, si no me equivoco, él en un momento determinado habla sobre el tema de la experiencia de Dios en su vida y dice: alegría, sí, lágrimas de alegría. Eso es lo que repetía Pascal en recuerdo de su conversión y de la cercanía del Espíritu en su vida, del Espíritu de Cristo resucitado. Bueno, pues que sea también este caminar desde o a través de la Cuaresma, ese despertar de la alegría profunda, porque sé que Cristo no me exige que sea perfecto, sino simplemente me pide que venga a habitar en lo más profundo de mi ser y Él me llevará, me pondrá esas alas de águila y me hará caminar en un proceso ascendente, aunque a veces con tropiezo, hacia ser la mejor versión que Dios quiere que yo sea. Cuando los cristianos se reunían o encontraron a Jesucristo y se reunían, lo primero que hicieron precisamente es reunirse los domingos. ¿Por qué los domingos? Porque es el día del Señor, el día en que Cristo ha resucitado. Prácticamente no tenían otra festividad nada más que la resurrección y se reunían todos los domingos. ¿Y qué hacían los domingos? Celebrar el encuentro con Cristo resucitado en la Eucaristía. San Justino, uno de los primeros padres de la Iglesia, nos dice así cómo lo encontraban a Jesús. Y estoy a punto de acabar ya. Dice: el día llamado del sol. ¿Por qué le llaman del sol? Porque Jesús es el sol que nace de lo alto, a iluminar a los que viven en tinieblas y a los que viven en las tinieblas de la muerte. Bueno, pues el día del llamado del sol se reúnen todos en un lugar, lo mismo los que viven en la ciudad que los que viven en el campo, se leen los tratados de los apóstoles o los escritos de los profetas y luego el que preside se encarga de amonestar con palabras de exhortación a la imitación de las cosas tan admirables. Y después nos levantamos todos a la vez y recitamos las preces. Y a continuación se trae pan, vino y agua, tras de lo cual se distribuyen los dones sobre los que se ha pronunciado la acción de gracias, comulgan todos y los diáconos se encargan de llevárselo a los ausentes. ¿Verdad que está hablando de la Eucaristía?
la forma en que ya empezaban a celebrar la Eucaristía de esa manera tan sencilla, ¿verdad? El día del sol. Traían pan y vino y agua, le entregaban esos dones, pronunciaban la acción de gracias, lo distribuían. Y nos reunimos todos el día del sol, primero porque ese día es el primero de la creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y la materia, y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Qué maravilla, ¿verdad? Le crucificaron, en efecto, la víspera del día de Saturno, es decir, el sábado, y el día siguiente de Saturno, o sea, el día del sol, se dejó ver a los apóstoles y a los discípulos y les enseñó todo lo que hemos expuesto a vuestra consideración. Qué maravilla, ¿eh? Por eso la Eucaristía dominical, bueno, si alguno lo quiere tomar como una obligación, pero tendría que ser como ese deseo profundo de encontrarme por fin con el Cristo resucitado, que me habla al oído a través de las palabras que escucho, y también me abro mi corazón cuando lo recibo en el sacramento de la Eucaristía, especialmente en la comunión. Bueno, me gustaría, y ahora sí que acabo, señalar cuáles serían algunas, como dijéramos, signos visibles de aquellas personas que se han encontrado con Cristo resucitado. ¿Qué encontraríamos en esas personas? Primero, estas personas crecen, hay un crecimiento en ellas de confianza ilimitada en la vida, porque saben que es en Él en quien vivimos, nos movemos y existimos. Muy importante. Por eso confiamos en la vida. Estamos siempre en las palmas de las manos de Cristo resucitado. Esta persona que cree en Cristo resucitado se siente invadido por esta presencia gozosa del resucitado que le ama tal y como es. Y es ahí, en ese aquí y ahora, donde lo encuentra o donde se deja encontrar por Él. Otro aspecto que se encuentra en quien se ha encontrado con Cristo. Esta persona se despierta en él un dinamismo entusiasta que le lanza a ser testigo de la alegría, del perdón sin límites y de la paz. Alegría, perdón y paz. Tres cosas importantes que nos da Cristo resucitado. Poco a poco, esta persona se va entregando en todas sus capacidades, limitaciones, errores y pecados, de tal manera que toda su vida adquiere un nuevo sentido, que se manifiesta en la armonía y la paz con todo y con todos. Es una persona que nunca es la causa de los problemas, sino es la solución de los problemas. No sé si se han encontrado personas que son problemáticas permanentemente y otras que parece que hayan nacido para ser la solución. Pues de ahí viene del encuentro con Cristo. En ellas, la mente se simplifica al constatar que lo más esencial de la vida consiste en amar y en ser amado. Finish, como se dice en inglés. Amar y ser amado. Esto es lo esencial de la vida. Esa persona además vive la comunidad como don y como proyecto, intentando no romper nunca la unidad en la diversidad. Importante. Respetar que somos diferentes y no por eso empezar a pelear. Que si yo soy de venezolano, que si yo soy de España, que si tú eres mexicano, que si los polacos, que si, no sé, los sirios o que los peruanos. No sé, todos somos de Cristo y Cristo es de Dios. Esa persona nunca trata de vencer a nadie, pero su convencimiento se impone por la claridad, la transparencia y la asertividad que proceden de la presencia del resucitado, que constantemente le lanza este mensaje. No tengas miedo, soy yo. Podríamos hablar también de este tema, ¿no? El Cristo resucitado siempre nos libera de nuestros miedos. Esa persona que se ha encontrado con Cristo resucitado confronta los miedos, dialoga con ellos y los vence, porque tiene confianza en Dios. Además, desata una extraña creatividad interior desde la pobreza de los medios, de tal manera que para él solamente el testimonio de la vida cualifica toda acción y todo apostolado. Bueno, yo podría seguir hablando algunas cosillas más, pero yo me quedaría aquí. Simplemente decirles que haberse encontrado con Cristo resucitado es aquello que da sentido a nuestra vida. Y que este momento de la Cuaresma tiene que ser como una especie de caminar, una peregrinación
caminando hacia la Pascua, muriendo hacia al hombre viejo, para que poco a poco dejemos que el Espíritu de Cristo resucitado vaya tomando las riendas de todo nuestro ser. Y para ello tenemos que ser muy honestos, muy sencillos, y reconocer que en nosotros hay áreas oscuras, que hay aspectos ariscos y que tenemos que dejar que la luz de Dios penetre y que su fuerza vaya, pues nos vaya reconstruyendo y embelleciendo. Bueno, eso es todo. Así que a mí me ha dicho el padre Javier Alonso que después de media hora, pero ya llevo casi una hora hablando, pues que, que tendríamos un diálogo, ¿verdad? Y a mí me parece que no sé, ¿está Javier por ahí? ¿Está Javier? No está. Bueno. Estoy. Estás ahí. Javier, ¿cómo hacemos? ¿Yo dirijo la conversación o la diriges tú? Dirígela tú, sí. Bueno, entonces vamos a ver. Eh, ¿Hay algún aspecto nuevo que por primera vez les haya llamado la atención de lo que acabamos de decir? O si no, no por la teoría, sino porque les haya calado, les haya tocado de una manera especial. ¿Hay algo que quisieran compartir a este respecto? Sepan que cuando tienen que hablar tienen que poner sí. Ishan, yes. Sí, no, quería agradecer muchísimo esa charla tan linda, ¿no? Y en realidad fue el que me atrajo es o sea, pensaba que el core, ¿no? Es la alegría, el amor, la paz, la esperanza. Esas 4 palabras capturaron el mensaje mío. Y creo que uno tiene de frente todos los días, ¿no? Es algo que alienta el espíritu y hace que uno va adelante. Yo creo que la resurrección, sea física, pero también espiritual y metafórica también. Se puede comentar sobre ese aspecto, ¿no? Como la resurrección, como algo metafórico, ¿no? No solamente las historias que ¿no? Creo que está mute, padre, no te escuchamos. Gracias. No, quería decir que el que acaba de hablar ahora es el señor Ishan, es el marido de Clementina, que ahora está en otra reunión. Y él es sirio y es un psiquiatra prominente, para que lo sepan. Él trabajaba en Miami hasta hace poquito y ahora están en otra parte de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, entonces, Isam, sin ninguna duda, alegría, amor, esperanza, paz. Esto es don del Espíritu, ¿verdad? De Cristo resucitado. Bueno, y entonces tú me decías que si pudiera elaborar un poquito acerca de la resurrección como no solamente histórico, sino metafórico. Bueno, yo diría que más que metafórico, porque una metáfora podría ser algo estético, simplemente, desde el punto de vista lingüístico, yo le llamaría desde un punto de vista existencial, ¿no? Existencial. Es decir, yo no he visto a Cristo resucitado ni levantándose del sepulcro. Eh, eh, no, 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 no lo vio San Pablo tampoco, ¿verdad? Y los apóstoles tampoco lo vieron levantándose. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cómo esa dinámica? A mí lo que más me llamó la atención cuando hice el noviciado es que mi maestro de novicios
que todavía vive, que es el padre Cecilio Lacruz y que vive en Puerto Rico, él hablaba con convencimiento la dinamis es una palabra griega, es la fuerza de Dios. Estaba actuando en Cristo y lo levantó contra todo, dijéramos, expectativa humana, lo levanta del sepulcro, lo resucita. Entonces, esa misma fuerza de Cristo resucitado que actuó en los apóstoles, que les hizo personas nuevas y apóstoles convencidos, es lo que también está actuando en mí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si le queremos llamar metafórico, ¿verdad? Pero yo le llamaría más el aspecto existencial de la resurrección de Cristo que sigue afectando mi vida. Porque decir que Cristo ha resucitado no es decir, sí, resucitó allá en Jerusalén en el año 33 y, bueno, en el amanecer de un domingo. No. Es decir que Cristo ha resucitado es decir, Cristo vive en mí, Cristo está vivo, yo soy testigo. Es decir, no es tanto que yo hable de una teoría, de una realidad que he aprendido, sino sobre todo que soy testigo de algo que me ha sucedido. Pero no sé si he respondido bien, Isham. Si quieres tú te ampliar algo más, pues lo puedes hacer también. No, muchas gracias. Creo que está muy o sea, más preciso, ¿no? Sí. Sea, perdón, mi español no es perfecto, ¿no? Es perfectísimo, perfectamente imperfecto, como el mío, como el inglés mío. No pasa nada. No, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Más. Padre, Sí, Mayra por aquí. Mayra. Venga, a ver, Mayra. Déjeme decirle, padre, que a mí lo que me toca más del tema completo es, o sea, el título del tema, la experiencia de la resurrección en la vida cotidiana. O sea, a mi entender, adaptar a nuestro tiempo, a esta generación en que vivimos, a nuestra vida diaria, poder sentir esa alegría, esa transformación día a día, esa transfiguración, vivir transfigurado día a día, o sea, como es la blancura de la resurrección de Jesucristo en el diario vivir. Eso sería así. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, Mayra, muy bueno, ¿verdad? Porque a veces hemos complicado mucho el tema de conectarnos con Cristo. Yo recuerdo hace unos años una sobrina mía, Marta Paula, tenía ya unos 35 años y estaba en un momento de crisis muy profunda. Y me dice, tío, oye, enséñame a rezar, que se me han olvidado los protocolos para rezar. Y entonces me hizo mucha gracia, y entonces escribí un libro que se titula Orar sin protocolos. Es decir, ¿qué significa orar sin protocolos? Lo que tú acabas de decir ahora, en la vida diaria, en lo más común, en lo que me sucede en cada momento, encontrar a Cristo. No sé, se me han perdido las llaves, he cometido un error, qué sé yo, he hecho algo bueno, estoy cocinando y de pronto me encuentro paz, tenía dudas y se me ha clarificado. Todo eso es la experiencia mística, eso es Cristo en lo cotidiano, Cristo resucitado. Gracias, Mayra. Bien, gracias, padre. Padre, Sí. una pregunta. Bueno, respecto a que si había una palabra o algo especial que me había llamado la atención, es esa inteligencia espiritual de la que habla. Y no lo había escuchado de esa forma, creo que vivido sí lo hemos hecho, ¿verdad? Sí, creo que tengo la experiencia, pero eso de que me lleve a hacer que nuestro encuentro con Cristo da sentido a mi vida, pero esa forma de describirlo como una inteligencia espiritual, la verdad es lo que me hizo pensar un poquito, darle ese sentido de inteligencia. No, casi siempre veía mi encuentro espiritual como que nace de mi dentro, de mi corazón, de la fe sembrada en mí, pero darle el sentido de inteligencia, o sea, me lleva
a usar más la inteligencia, ¿no? Sí, sí. Pues es la palabra, es la frase nueva que es para mí en esta charla que me ha dado, ¿no? Y pues el sentido de encontrarme, el sentido de mi vida que me da Cristo, sí, es esencial para mí. Oye, Así. pues Carmen, te felicito, pero es bonito. A mí también me ha llamado la atención cuando la primera vez o me he ido metiendo en este mundo, ¿verdad? Porque a veces hablamos de la inteligencia, pues eso, racional, la inteligencia emocional, y nos parece que hemos descubierto el fin del mundo, ¿no? Y lo que realmente nos adentra en la espesura de un mundo nuevo es precisamente cuando nos dejamos llevar por esa inteligencia espiritual, ¿verdad? Ese sentido algo que da sentido a mi vida, que lo llena de, wow, madre mía. Y aquello de que aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiego. ¿Verdad? Muy bien. Gracias, Carmen. Gracias. Padre, Sí, bueno, yo quiero compartir que hablando del Cristo resucitado como lo existencial, pues una experiencia muy importante para nosotros es la escritura, bueno, del primer día de la semana, cuando Jesús se le apareció a los apóstoles y las palabras que le dijo a Santo Tomás. Dice, bienaventurado el que cree sin ver. Y pienso que esto confirma bastante, ¿no? Esa lectura a lo que se ha compartido. Y muchas gracias. sí, señor. Eso es dichoso aquel que sin ver ha creído, ¿verdad? Por eso fíjate qué curioso, yo recuerdo, bueno, en mi familia recuerdo haber celebrado la Eucaristía en la casa muchas veces, ¿no? Con mis padres y a veces con mis hermanos alrededor de una mesa de una manera muy simple, ¿no? Y me llamaba la atención cómo mi padre, sobre todo, mientras levantaba la hostia o levantaba el cáliz, él decía, Señor mío y Dios mío, repitiendo exactamente las palabras de Santo Tomás y que mucha gente también lo sigue haciendo hoy, ¿verdad? Es decir, no lo veo, no, en el sentido de decir, pero yo sé que tú estás ahí, yo creo, Señor mío y Dios mío. Amén, así es. Sí. Gracias. Gracias a usted, Padre. Padre Fernando, Sí, Luisa desde República Dominicana. hombre, Luisa. Bueno, no sé si nos hemos visto alguna vez, ¿no? Pero qué alegría que estés ahí, de la Dominicana. Tengo que ir un día Como a la decía, Dominicana. como decía Javier Alonso, de una u otra manera te conocemos. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, agradecer primero la invitación a ese encuentro, de verdad que para mí ha sido muy bonito. Bonito en el sentido de aplicarlo a mi vida diaria. Yo siempre he dicho que cuando uno tiene una bonita experiencia, difícilmente la olvida. Entonces, este encuentro me ayuda a prepararme para que se vuelva a dar esa experiencia bonita de esa resurrección nuevamente en mí, de que mis compañeros en el trabajo y en el trabajo de pastoral que hacemos cada día, que no sea necesario las palabras, porque el otro pueda ver en mí que tuvo una experiencia con mi creador y que fue una experiencia linda. Decías al principio que me gustó mucho y yo creo que es con lo que me voy a quedar. Anunciamos a un Cristo vivo, un Cristo que fue capaz de vencer la muerte, que fue capaz de sanar, que fue capaz de acompañar. Y es así como yo quiero seguir viéndolo en mi vida, en mi historia, porque en mí de una u otra forma se ha dado ese encuentro con Cristo. Entonces, hoy yo me animo más a seguir viviéndolo, a avivarlo, a vivir en el mundo, pero anunciar, vivir en el mundo, pero como si yo no fuera del mundo. Tratar como de parecerme cada día más a Jesús, con mis acciones más que con mi palabra. Así es que muchas gracias. Agradezco mucho de verdad este encuentro. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Francia Aquino, ¿verdad? Así eres. Bueno, mira, y yo te diría una cosa. A veces hemos tenido ciertas experiencias en nuestra propia historia y a veces las hemos almacenado. Hicieron un impacto profundo, ¿verdad? Pero luego transcurre el tiempo y como que, no, tenemos que volver otra vez al amor primero. Es como enamorarse otra vez, ¿verdad? Volver a esas experiencias que dieron sentido a mi vida y decir, si aquello tuvo sentido en aquel momento y me hizo salir adelante en mis dificultades,
hoy sigue teniendo esa fortaleza y la voy a revivir. Es como revivir otra vez, ¿no? Como diríamos en el argot pues de hoy, pues electrónico, ¿no? Resetear el disco duro de mi corazón, resetearlo, para que pueda una vez más ponerme en contacto con el Cristo resucitado que da sentido a mí. Gracias, Francia. Ya sabes que hay otra Francia por ahí, que es Stelling, que vive en Miami. Está por aquí Buenas también. noches. Aquí estoy, padre. Buenas. Hola. Sí, Ah, esa es Francia. A ver, sí, ¿quién era la otra que iba a hablar? Sí, yo hablé, pero no sé si se sí, sí, escucha. ¿Se sí, escucha? perfectamente, Neida. Sí, perfectamente. Ah, buenas noches. ¿Cómo están todos? Venezuela. Muy bien. Gracias, padre, por la invitación y gracias al padre Javier, porque creo que estos espacios nos sirven de renovación, como dice usted, de resetearnos, ¿no? De resetear el CPU que dice el padre Javier, ¿no? Es renovar eso en lo que decimos que creemos, sobre todo nosotros que acompañamos, si somos acompañantes de otros, necesitamos creérnoslo, ¿no? Necesitamos creernos esta experiencia de un resucitado en nuestras vidas. Pero además que creo que es lo que usted ha venido diciendo en todo esto, ¿no? Es manifestarlo. Manifestar eso que era lo que decía alguien ahorita, sacarlo de lo no racional y hacerlo vida en esa actividad que nosotros tenemos día a día. No solamente dentro de la iglesia, porque yo siempre le he dicho que dentro de la iglesia es muy fácil hacerlo porque todos estamos conectados en la misma sintonía, ¿no? Entonces el Padre, todos andamos trabajando como hormiguitas, pero fuera, en el trabajo, en la calle, en otra área, porque mi área no está dentro de la educación, sino que trabajo fuera, y mi carrera profesional también es igual fuera, entonces es donde a ti te cuesta presentar a un Cristo resucitado. ¿Cómo es la manera de presentarlo? Bueno, todo lo que tú decías, con mi ejemplo de vida, con mi actitud. Imagínate yo, una persona que atiendo público con una amargura y digan, esta es la de Calazán. Yo que atiendo público, digan, no, pero es que esta es aquella que está con la gente que da los talleres y la que acompaña a comunidades de adultos. Entonces creo que esta experiencia que nos ha permitido vivir es como que renovar, revisarme, repasar lo que tú decías ahorita, ir atrás y ver si he vivido aquellas experiencias que el Señor me ha regalado y que de eso es lo que creo que eso es lo que nos mantiene. En estos días hablaba con mi mamá eso y yo le decía, mamá, es que hay tanto que agradecer, porque en todo el camino que hemos tenido, el Señor ha ido resucitando en cada una de las experiencias que hemos vivido. De alegría, de tristeza, de todo, allí ha estado el resucitado. Entonces, cuando a ti te toca trabajar la experiencia, cuando estás haciéndole el acompañamiento, ahora pues que hay mucho problema de depresión, que decías tú la experiencia esta del nazi, hay demasiado problema de depresión ahorita en nuestra gente, en nuestros adultos. Entonces a ti te toca acompañar. ¿Cuál es el dialecto? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a acompañar? ¿Cuáles son tus gestos de asombro, de crítica? ¿Cuál es tu gesto? Entonces, de verdad que me has hecho reflexionar muchísimo en el trabajo que llevo, en la vida que presento ante el otro, en quién soy. Así sea, allí en la comunión, como decías tú con tu papá, allí en la comunión, ¿cuál es mi experiencia delante de él? ¿Quién soy realmente? ¿Me lo creo? ¿Lo experimento? ¿Lo muestro? Entonces, de verdad que gracias por este buen momento que nos has regalado. Neida Torres, muchísimas gracias, desde Venezuela. Oye, yo simplemente de lo que acabas de decir, pues es verdad, es decir, manifestarlo, creerlo y manifestarlo. Y además, cuando lo creemos realmente, el manifestarlo es espontáneo. Nadie nos obliga, sino que sale. Les cuento una experiencia. El otro día fui a Cuba
y es la sexta vez que voy. Y nada más llegar tuvimos que entregar IQ, que se dice, ¿no? Es decir, en tu teléfono tienes que una especie de preguntas que has hecho antes y las tienes que presentar. Y las presenté y la señora que lo vio dice, "Ah, señor, ya puede marcharse". Y al cabo de como medio minuto me llama, oiga, señor, y me dice, ¿qué te pasa pues? ¿Qué le digo yo? Y dice, no, es que le he visto esa cruz que lleva ahí al pecho y le digo, es que soy sacerdote. Mira, no puedes imaginarte cómo esa mujer se puso a llorar. Allí en medio, en medio en medio de la cola que había, y además en un Cuba, donde el cristianismo ha estado tan reprimido. Y me dice, ¿me puede bendecir? Y le di la bendición y se paró allá la mujer, es decir, dejó todo su trabajo. Es decir, que nosotros llevamos en nosotros esa fe en el resucitado que cuando lo activamos, cuando lo reseteamos, realmente no solamente nos hace bien a nosotros mismos, sino que espontáneamente lo llevamos a los demás. Gracias, Sí, muchas gracias. qué bonito. Ujú. Bendito sea Dios. Saludos, padre, ¿me escucha? Hombre, Junior, padre Junior, ¿Qué madre, tal? madre, yo te conocí cuando ¿Cómo eras un... está? Qué alegría ¿Qué verte. tal, hermano? Muy bien. Me da muchísima alegría. Me ha encantado mucho pues lo que nos compartiste. Sé que viene de ti, que parte de tu experiencia y me hacías conectar mucho con la última vez que nos vimos en Bogotá. Este, y de verdad que me lo he disfrutado, ¿no? Me he disfrutado el tema del ser del Señor y me hiciste conectar con eso, con mi ser religioso, el nombre que uno lleva, que uno se pone como a ser religioso, con esos diálogos que tuvimos eh, por allá en el 2013. Este, yo decidí, contigo descubrí el tema de Jesús de Nazaret, de cómo Jesús de Nazaret, desde lo cotidiano, es lo que hace en su vida pública, lo que aprendió en Nazaret, ¿no? Lo que compartió, lo que hizo, simplemente desde su niñez, desde la casa, desde su comunidad y todo eso. Y cómo desde lo cotidiano es donde va surgiendo lo trascendente, lo que nos lleva más allá, lo que nos lleva a descubrir la voluntad del Padre, ¿no? Así como lo descubrió Jesús. Realmente nuestra vida es desde allí, desde lo común. Y algo que me hiciste, que fue novedoso, que al fin y al cabo es la pregunta que nos hacías hoy, el tema del éxtasis desde eso, ¿no? Desde, mira, que se me dificulta este tema y cómo, bueno, Señor, por ti voy a superar este límite, me voy a esforzar por hacerlo un poquito mejor. A mí me han enviado, bueno, como ves, estoy de párroco, y en un primer momento se me hizo muy difícil el tema de ser párroco, ¿no? Este, porque cayó como una novedad, cayó como una novedad. Eh, y yo, ay, Dios mío, y yo, bueno, para adelante, y después de tantas quejas con el Señor, de tanto, pero al mismo tiempo era el miedo, ¿no? De lo novedoso, de esto nuevo que estaba abrazando. eh, Como, mira, ahí es donde se ve la voluntad y entonces cuando te encuentras con una señora mayor y te cuenta toda su vida y al mismo tiempo te pide la bendición y yo le digo, Dios te bendiga, pero bendígame usted también, que usted es la que me tiene que bendecir. Y al fin y al cabo es eso, ¿no? No hay mayor Eucaristía que ese pan compartido desde lo común, desde las tristezas, pero también desde la alegría y cómo desde eso, de un encuentro normal o que uno pueda decir espontáneo, Dios va haciendo su obra, ¿no? Entonces, de verdad que muchísimas gracias, gracias. Oye, Y me ha llenado mucho, me ha llenado mucho y me has hecho conectar de verdad con estos puntos esenciales
importantes para mi vida interior, mi vida espiritual y mi quehacer como escolapio. Gracias, hermano. Sos un crack. Qué bueno, Junior. Me acuerdo perfectamente de ti y te veo de vez en cuando por ahí en algunos medios, fotos, y qué maravilla cuando te vi que te ordenaste sacerdote y bueno, que tu sacerdocio no tenga fin, ¿no? De verdad que es maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Amén. Gracias, Padre. Yo recuerdo, y además esto es otra experiencia, no sé si está por ahí Bertrand Fotzin, creo que antes estaba por ahí, que viene él es camerunés, pero que está también hace un ratito estaba conectado con nosotros. Este es un escolapio, sacerdote, que ahora está en Chile, y fíjense qué cosa más curiosa. La primera vez que yo conecté con él fue porque yo estaba enfermo de paludismo y fui con otro que también estaba enfermo, y él estaba ya esperándonos a la puerta del hospital. Y entonces él me ve a mí y me dice, señor, ¿puede sentarse aquí? Le dije, no hace falta que me siente. Y yo le dije, soy yo el doctor Fernando. Y digo, usted es el doctor. Y le dije, sí, yo, claro, le engañé. Y entonces le examiné los ojos, no sé qué, y le dije, va, de esta no te mueres. Y al final le dije que yo no era doctor, sino que era sacerdote y escolapio, ¿no? Y ese fue el momento en el cual empieza a interesarse por una vocación. Al cabo de 1 o 2 meses viene a vernos y hoy es un sacerdote religioso escolapio y está, mira por dónde, en Chile, ¿no? Es decir, es lo que decía antes, no recuerdo ahora el nombre, ¿verdad? Que decía que es creer y manifestarlo, ¿no? Cuando llevamos ese tesoro y somos conscientes de él, el manifestarlo no es una obligación, nos sale espontáneamente, ¿no? Porque llevamos eso dentro. Y yo estoy convencido, Junior Caldera, que tú también tienes esa capacidad, porque eres una persona llena de esa fortaleza, ¿verdad? Ese entusiasmo. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Mira, ahí veo a Bertrand, Bertrand, salúdanos, Bertrand. Sí. ¿Te Hola, acuerdas? hola, ¿Te Padre acuerdas de Fernando. aquel momento, Bertrand? Dinos algo, Claro, ¿qué Bertrand. tal? Aló. Sí, no, es muy importante para mí estar con el Padre Fernando hablando esta tarde. Es gracias a él que soy escolapio. Yo quería ser sacerdote, pero no escolapio. Cuando yo lo conocí, el encuentro fue tan efusivo, tan agradable, que bueno, aquí estoy hoy, 25 años después, 26 años exactamente después de nuestro encuentro. Damos Bertrand, gracias a Dios por esto, donde la vocación de la fe, la palabra de Dios, el compartir. sí, exactamente, muy bien, Bertrand. Qué alegría verte aquí otra vez, ¿eh? Qué bonito. Bien, pues muchísimas gracias, Fernando, Aló. por tu disponibilidad. Bueno, a ver, Jesús, venga, el último, habla y ya. Buenas noches, ¿cómo El estamos? último. Muchas gracias, Fernando, por lo que nos has dicho. Solamente recalcar 2 cositas, que el escolapio poseemos uno de esos grandes tesoros, que es la niñez. En los niños está esa alegría, esa esperanza, y está ese don hermoso de ver al Dios desde la creación. Y lo segundo, que en la adultez tenemos que manifestar siempre esa gracia de Dios por el compromiso y los tantos regalos que hemos recibido durante todo nuestro ministerio. Muchas gracias porque la charla ha sido excelente y nos invita más a ese momento de oración y a presentar en esta cuaresma también ese Jesús resucitado. Jesús, gracias, y además me recuerdas que seguramente habría que profundizar en otro momento cómo sería ese encuentro de Cristo resucitado, un escolapio y su ministerio. Así que gracias, muchas gracias, Jesús. Me acuerdo también de ti mucho, de cuando nos vimos allí en Barquisimeto. Buenas noches, Padre Fernando. Buenas. Sí. Bueno, pues ya vamos a terminar ya, ¿eh? Que ya estamos en la 1:30. Muchísimas gracias, Fernando, por tu disponibilidad para este encuentro. Lo estamos grabando y lo subiremos a YouTube, por si lo queréis compartir con la parroquia, con algunos grupos y poder comentarlo también. Y recordarles que mensualmente pues hacemos un encuentro dirigido, abierto a todas las personas de nuestras comunidades en la red de parroquias,
Y el próximo será el 18 de abril, que irá en torno a un tema, en torno a la pastoral social, el compromiso social de la Iglesia, ¿no?, con los pobres, que también es una de nuestras responsabilidades en la parroquia, ¿no? Y siempre pues queremos poner como testimonios, experiencias y una reflexión. Y la idea pues es ir creciendo en el sentido escolapio de nuestras parroquias. Muy bien, pues nada, os saludáis, ¿vale? Todos, hacemos la foto. Gracias. Abrimos los micrófonos, os saludáis si queréis. Y cierro. Gracias. Ay, que descansen. Alonso, adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Bye, bye, bye. Buenas noches. See you. Buenas noches. Chao. Bye, bye. Se fue el padre. Saludos a los de Carora, a Chucho allá en Bolivia. Lucho. Saludos de Dominicana, Chao, buenas noches. de Santo Domingo. La alegría del dominicano, excelente, ¿viste? Correcto. Y tú Bolivia. tú ya estás en Violeta, Maracaibo, Jesús. saludo. Estás en Maracaibo. Saludos a los chilenos. Saludamos a los chilenos. Ángela, Chao. chao. La Violeta. Mexicanos, saludos. Hasta luego de Baja California. Eso es. Rosario, chao. Bye, bye. Un placer. Bye, bye. Cedes, buenas noches.